¿En qué punto se encuentra la humanidad? Un coloquio reflexivo para observar desde un punto de vista objetivo nuestra evolución como especie humana, pero también como seres espirituales. Una psicóloga, un teólogo, una antropóloga y una historiadora del arte reunidos en una apasionante conversación reflexiva sobre el punto en el que se encuentra la humanidad. Un encuentro realizado en un espacio mágico, una instalación que he diseñado con el objetivo de crear un lugar propicio para el despertar de memorias ancestrales que nos conecten con los orígenes del ser humano. Ese hombre más conectado con el hábitat natural y su esencia. Un lugar propicio para reflexionar sobre nuestros pasos en este planeta desde la prehistoria hasta los días nuestros. Vamos a empezar con ahora una serie de preguntas que haré a los diferentes ponentes y desde esa pregunta vamos a ver desde las diferentes áreas un poco esa reflexión objetiva sobre el punto en el que se encuentra la humanidad. Claro, cuando hablamos de humanidad, nosotros aquí podemos referirnos exclusivamente como a ese entorno más cercano que es Occidente, porque seguramente en una isla perdida de Japón, seguramente la visión que ellos tendrán sobre la evolución de la humanidad podrá ser diferente de la nuestra, ¿sí? Así que nosotros vamos a hablar un poco de nuestra visión de lo que es nuestro entorno más cercano, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con Patricia. Vamos a empezar con la pregunta desde el área de la psicología. Bueno, Patricia, desde el punto de vista de la salud integral y psicológica, ¿cuál es el panorama actual? Bueno, pues lamentablemente el panorama actual es bastante gris. Y yo lo que más suelo tratar en la consulta a diario pues son los problemas relacionados con la ansiedad y la depresión, que a ver, uno no tiene por qué estar medicándose para tener sintomatología ansiosa o depresiva, es decir, vulgarmente llamado nerviosismo o tristeza, ¿no? Entonces, para que no sea una cosa mía subjetiva de lo que yo veo en mi consulta, de las personas que me llegan a mí, me he tomado la licencia de recopilar algunos datos y al parecer más de un tercio de la población tiene algún trastorno mental, siendo el más frecuente la ansiedad, un tercio. Y esto está en aumento desde 2016. Y en 2021 casi 3 millones de personas tienen un diagnóstico de depresión. Diagnóstico, es decir, que hay otra parte de la población que no estará diagnosticada ni tratada, por lo tanto seguramente la cifra será bastante mayor. Y a mí, como me gusta ir a la profundidad del asunto, lo que he visto en la consulta es que la ansiedad y la depresión
en realidad son solamente la punta del iceberg de algo que está mucho más profundo. Lo que yo he visto es que el problema fundamental aquí es la falta de sentido de la vida, la falta de propósito. Y esto, lamentablemente, lleva a muchísimas personas a pensar, a intentar y a completar el suicidio. Y en relación a esto, pues también hay aquí unas cifras que dice que el suicidio es la principal causa de muerte externa, es decir, dentro de lo que son los accidentes de tráfico o los homicidios, etcétera, etcétera, pues es la principal causa de muerte externa. Es decir, muere más gente por suicidio que, por ejemplo, en el coche, ¿no? Y en 2022, 4.227 personas mueren a causa de suicidio, un 5,6% más que en 2021. Entonces, yo en mi consultorio he visto que el panorama era gris, ¿no? Al contemplar las cifras, creo que es bastante alarmante y de hecho es un problema de salud pública, ¿no? Bueno, gracias Patricia. No sé si darte la gracia o menos porque me he quedado deprimido. Bueno, ¿y a qué se debe todo esto? ¿Es fruto del pasado o del presente? Pues es fruto tanto del pasado como del presente. Para empezar, si uno a nivel emocional experimenta estas emociones desagradables, bueno, las emociones desagradables es algo normal en el ser humano, no es algo negativo, pero si uno lo experimenta repetidamente a lo largo del tiempo y siempre a causa de lo mismo, eso indicaría que hay un déficit en lo que es la gestión emocional. ¿Qué pasa? Pues que nosotros no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, principalmente por una causa del pasado, porque tampoco nuestros padres ni nuestros abuelos aprendieron, no tuvieron ese privilegio, es un privilegio que tenemos hoy día, debido a que hay un mayor conocimiento, a que está más accesible el conocimiento, entonces tenemos esa posibilidad. Entonces, claro, si nuestros padres y nuestros abuelos no sabían gestionar sus emociones o lo hacían a duras penas como podían, ¿cómo iban a enseñarnos a nosotros a gestionarlas? Imposible, ¿no? La cuestión es que la inteligencia emocional o la capacidad de gestionar tus pensamientos y tus emociones no es una cosa que viene dada desde el nacimiento, es una cosa que hay que aprender, es una habilidad más. Entonces yo siempre digo que la mente es como un cachorrillo. El cachorrillo está en virgen, no tiene ningún tipo de aprendizaje adquirido todavía, salvo sus instintos básicos, ¿no? Entonces nuestra mente es un poco así, es indisciplinada, es caótica, y eso hay que ir aprendiendo a reconducirlo. Entonces, bueno, en ese sentido, esa es una de las causas. Luego, con respecto al tema del sentido de la vida, anteriormente yo he escuchado mucho a mis abuelos decir pues que eso era lo que había, ¿no? Había que aguantarse con lo que había y no había la posibilidad de elección que hoy día tenemos. Hoy día el abanico de lo que uno puede y quiere hacer con su vida es muy amplio. Puedes dedicarte a viajar por el mundo en autocaravana o montar un negocio, ser funcionario, lo que tú quieras, ¿no? Es tanto el amplio abanico que nos cuesta muchísimo decidir y tener una dirección concreta y un propósito en nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Soluciones? ¿Posibles soluciones? ¿Tenemos escapatoria o no? Sí, tenemos escapatoria. Algo que me he dicho también con respecto al presente es que el ritmo de vida que tenemos dificulta muchísimo todo lo que estamos diciendo, tener un sentido, un propósito, gestionar adecuadamente tus emociones. Desde que nos levantamos por la mañana, en el momento en el que suena el despertador, el ser humano tendría en verdad que despertarse con la luz del sol, es lo que naturalmente sería lo apropiado. Sin embargo, nos despertamos con el despertador y eso automáticamente mete un chute de cortisol, que es la hormona del estrés, de forma inmediata. No contentos con eso, después desayunamos o tomamos el café de la mañana, normalmente sin nada más, porque tenemos mucha prisa,
Y entonces eso hace que tengamos un estrés enorme. Y eso, unido a la falta de reflexión, de tiempo, de espacio que tenemos para cuestionarnos las grandes preguntas de la vida: ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué tengo de especial para aportar en el mundo? Pues resulta un cóctel bastante interesante. Y bueno, ya lo sabéis, ¿no? La sociedad actual, el desprecio tan grande por el mundo interior, el culto al consumismo, al materialismo, que promete una plenitud emocional que no va a llegar nunca, desde fuera. Entonces esa es un poco la cosa. Con respecto a posibles soluciones, pues lo más importante es aprender a gestionar nuestras emociones, porque todo eso tiene un impacto a nivel biológico. O sea, que el cuerpo se resiente cada día que tú experimentas siempre las mismas emociones, sobre todo si son emociones fuertes como la ansiedad o la depresión. Y tomarlo como la única y más importante tarea que tenemos en el día a día, que es aprender a cuidar de nosotros mismos y aprender a relacionarnos con nosotros mismos, porque al final la persona más importante de tu vida eres tú, ¿no? Y si no sabes hacerlo contigo, pues ¿cómo vas a saber hacerlo con los demás? Y última solución es que deberíamos aprender a ir más allá de lo evidente, más allá de las expectativas que los demás tienen sobre nosotros mismos, y adentrarnos en la apasionante búsqueda del sentido y propósito de nuestra vida, que yo creo que todos sabemos, intuimos que va más allá de pagar facturas. Entonces, cuando tú te adentras en esta búsqueda y terminas encontrando ese propósito, de alguna forma esto es como el eje de tu vida, es como la columna vertebral que da fundamento, da consistencia a enfrentar todo lo que ocurre en el día a día. De manera que, no sé, te deja el marido, te pones malito, o cualquier tipo de vicisitud de la vida se puede sobrellevar con mucha más facilidad y entereza si tú tienes un lugar desde el que agarrarte, un lugar interno que va mucho más allá de los logros externos, conseguir un trabajo, ganar X dinero, tener una pareja, ¿no? Algo más allá, que eso ya es libre y cada uno pues tiene que encontrar su forma concreta. Pero ¿qué es eso que le da sentido a tu vida? ¿Qué te hace levantarte por las mañanas? Porque si de repente el trabajo no está, la pareja no está, la salud no está, no está la familia, se genera un vacío y es ahí donde realmente tenemos luego el problema. Sin embargo, si hay algo que permanece intacto, que es permanente dentro de ti, ese es tu sostén y eso no va a cambiar nunca. ¿Vale? Y por último, pues me gustaría acabar con una cita de Silo, un pensador argentino: ama la realidad que construyes y ni aun la muerte detendrá tu vuelo. Muchísimas gracias, Patricia. No ha acabado con esperanza, ¿eh? Ha empezado fatal, pero hemos acabado bien. Bueno, pasamos con la pregunta a Reinaldo, en el área de la teología. Bueno, Reinaldo, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo se ve el ser humano en la actualidad? Y la espiritualidad o algunos pueden pensar que se puede circunscribir a un ámbito meramente de una disciplina que tiene que ver con la religión o con una experiencia de fe, pero no es así. La espiritualidad es la humanidad. Yo entiendo que el hombre es espíritu, el hombre es alma, el hombre es corazón, llámalo como quieras. El hombre, por tanto, tiene y por tanto está llamado. Antes hablaba Patricia
tu proyecto, el proyecto, ¿no? Hablaba de algo parecido a eso, a que tú construyes o construirás eso que es tu proyecto, y al fin y al cabo eso es la espiritualidad. Y desde el punto de vista de la espiritualidad, el mundo de hoy está formado por seres humanos que siguen siendo igual de humanos que cuando empezaron su andadura en el Homo sapiens sapiens que tú decías antes, o en el neandertal, o quien quiera que fuera el primer antepasado que tuvo conciencia reflexiva, y por tanto a partir de ahí comienza eso que llamamos nosotros la humanidad. Ese ser del polvo de la tierra, por tanto, humus, por tanto, ese hombre creado, tal y como lo entendemos desde la experiencia creyente, y ese hombre, por tanto, que está llamado a descubrirse, a descubrir. Y por tanto, el mundo lo vemos o se puede ver desde Dios únicamente con esperanza. Es cierto que, como antes retrataba Patricia, cuando desde el punto de vista técnico de su disciplina, de la disciplina de la que ella ejerce, ella pues podía hablar de la realidad del ser humano que vive actualmente azotado por tantas vicisitudes. Imagino que en cada momento de la historia habrá habido miles de circunstancias que han azotado, y hoy, en esta época en la que vivimos, pues fíjate los retos que tenemos, pues nosotros, y yo veo el reto de que cada día nos bombardean desde los medios, ¿no? De la inteligencia artificial, que ahora mismo lo último, ¿no? Pero todo lo que hay alrededor de eso, pues lo vemos como una posibilidad para que el ser humano sea más humano. La espiritualidad solamente puede perseguir eso, que el ser humano sea precisamente humano. Y desde ahí es desde donde pienso que hemos de trabajar. Creo que todos los que estamos aquí, pienso que estamos aquí, empezando por el artista, que es el que nos ha convocado a todos. Su misión es espiritual, principalmente. Bueno, muchísimas gracias, Renato. Aquí va otra pregunta. ¿Hay diferencias con el pasado? Pues creo que el ser humano, desde que comienza su andadura, aquí estamos en la caverna, en la cueva así prehistórica, ¿no? Donde ese hombre comienza a crear, ¿no? El pasado es, por tanto, creativo. Yo creo que el ser humano siempre ha sido creativo. Y algunos lo descubren más que otros, quizás. Pero lo cierto es que la diferencia ahora mismo con la experiencia religiosa, la experiencia más que religiosa, espiritual del hombre, es quizá, como antes también refería, que hoy es cierto, se da que hay muchas más ofertas, muchos más reclamos o distracciones, llámalo así. La distracción que hoy te puede dar, pues sobre todo, pues ya sabemos, ¿no? Nuestro amigo inseparable, que es de donde lo tenemos todo, y desde ahí al mundo entero, el acceso al mundo, a la realidad, en tantas posibilidades que hay. Todo eso puede distraernos de lo esencial, ¿no? Es como, yo qué sé, yo siempre pienso, si tú vas a un viaje y sin ningún tipo de no sentirlo aludido, ni siquiera yo puedo hablar porque yo hago igual que todo el mundo. Pero si te dedicas a hacer 500.000 fotos, posiblemente a lo mejor resulta que te has perdido encontrarte con la realidad en esos momentos y quizá conectar. El mundo necesita, por tanto, una conexión. Cuando más conectados estamos, más desconectados estamos de la esencia, de lo esencial. Eso sí, creo que ha habido un proceso de desnaturalización, que quizá desde mi modesto punto de vista pienso que hay que recuperar, repito, la humanidad, nuestra condición de personas que viven que viven como seres que nacen de la tierra, y por tanto volver a esa experiencia
que quizás pienso que es el reto que tenemos por delante principalmente. Bueno, Renato, tus palabras realmente llegan muchísimo y wow. Voy con la última. Tener una vida más conectada con la espiritualidad podría ayudarnos en nuestro día a día y como humanidad. Pues evidentemente está claro, si el ser humano es por propia naturaleza un ser espiritual, es decir, es humano y no hay, antes se hablaba alma, cuerpo y alma, ¿no? Pienso que ya no podemos hablar desde ese punto de vista, puesto que creo que es la persona, entendemos que es única y irrepetible, ¿no? Y por tanto es única. Y esto es una cosa que hay que recordar continuamente, ¿no? Y tomar conciencia de ello, cada vida, cada persona, ¿no? Y por tanto, el objetivo es recuperar nuestro ser, que yo creo y yo pienso que el ser humano tiene ya tiene unas capacidades adquiridas, innatas, porque yo pienso que, excepto situaciones que te puedan, en fin, que antes también hablaba desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Esas mentes frágiles de las que tanto se habla ahora, o esos corazones también muchas veces frágiles que de alguna manera denotan una incapacidad para poder afrontar, a la vez también eso que alguien llamó seres protésicos, es decir, personas que estamos cada día más dependiendo de esto, ¿no? de prótesis que nos vamos creando, necesidades que nos vamos creando. Esto quizás sea unos obstáculos que nos están impidiendo centrarnos en lo esencial, que es descubrirse uno mismo, apostar por lo que de verdad llena y da sentido a esa vida, en definitiva, ir a lo esencial, que es a la luz. Cuando en el libro de Génesis aparece en ese caos uniforme que era el comienzo de Principia, en ese caos uniforme aparece, ¿qué es lo primero que aparece? La luz. Eso es lo que da sentido al universo y por tanto a nosotros como parte de ese universo. Esa luz es la que nunca se va a apagar y por tanto, como yo creo que esa luz está dentro del ser humano, ese ser humano buscará la manera, y aquí es donde pienso que estamos, lo repito, ¿no? Todos los que estamos aquí en esta mañana pues queremos, ¿no? Avanzar, ¿no? Y por eso como proyecto y como reto, ahora se habla tanto de los retos, ¿no? Y de los desafíos, también se habla. Como desafío creo que cada uno tendrá que poner su parte, y ahí es donde todos tenemos que remar hacia el mismo sitio. Bueno, yo pienso que un aplauso. A mí me está encantando, no sé a vosotros, pero yo tengo los pelos de gallina, aunque no sea una gallina. No. Entonces seguimos con las preguntas en el área de la antropología. Tenemos a Paula Guerrero. Vamos con la primera pregunta. Sí, voy. ¿Cómo se ve el ser humano en la actualidad desde un punto de vista de la evolución? Desde la antropología, claro, hace falta acercar la antropología para que conozcáis qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que me ha enseñado a mí la antropología. Entonces, pues aquí hago un panel con diferentes cuestiones, o sea, palabras claves que son para entender la antropología, como la cultura, el etnocentrismo, el androcentrismo, el relativismo cultural. Todo eso son las gafas que nos ponemos los antropólogos para entender la realidad. La antropología nace
Entonces, bueno, algunas fotos las he hecho yo también, como la del barco de Málaga, que me sorprende esos yates que aparecen allí en el puerto, o los niños corriendo en el campo. Hemos iniciado con esa adaptación del ser humano a la naturaleza, al transcurrir del tiempo, y eso es lo que estudia la antropología. Estudia al ser humano en el pasado y en el presente. Para eso, bueno, nace la antropología en el siglo XIX. Es una ciencia, pues, como prácticamente toda nueva, ¿no? Y lo que quiere es estudiar al otro, al diferente, y se van a estudiar los antropólogos primero, que eran los ingleses, a las colonias en África, en Oceanía. Luego están los antropólogos de América Cultural, que es América del Norte, ¿no? Entonces, ellos ven a los diferentes, ¿no? Esas bandas, esas tribus, esas jefaturas, y los describen. Y eso es lo que también, ¿qué pasa? Que luego los otros están... Hay un cambio en la antropología, que ya no se tiene que ir a los lugares exóticos, sino que lo exótico también está aquí en nuestra casa. Y eso es lo que también os invito a que hagáis. Un método que es el extrañamiento, que veáis lo familiar como lejano y lo lejano como familiar, para entender el mundo. Y quitarnos ese etnocentrismo, esa mirada de Occidente que tiene el conocimiento y que tiene la verdad. La antropología quiere quitarse esos lastres, ¿vale? Entonces, a esa pregunta, bueno, esto es para que os situéis dónde está la antropología. Hay muchas antropologías, pero esta, la que yo hablo, es la social y cultural. Por eso en la cultura hablamos que es la ciencia del otro, pero también le podemos llamar que es la ciencia de la cultura como un todo. Voy a ir directamente. Yo me he hecho 3 preguntas en base a las 3 preguntas que me hizo Michael, y sobre el pasado, el presente y el futuro de los seres humanos, ¿no? Y lo voy a resumir, había mucho, pero lo vamos a resumir en 3 diapositivas. El pasado a mí me hace cuando miro al espejo del ser humano y cuando me miro al espejo, pienso en voz alta que el ser humano necesita reparación. Porque venimos de una historia, venimos de ese recorrido de cazadores, recolectores, de horticultores, pastoreos, luego la agricultura que nos ha cambiado y mira cómo están las calles, y ahora pasamos a la industria y como a la sociedad de la industria, y sobre todo a la que estamos ahora, a la de los servicios y las nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa con la verdad, la justicia y la reparación de todas las luchas del ser humano, de todo nuestro pasado? Entonces, cuando yo empecé a estudiar antropología, y creo que esto es también una parte al futuro, a las soluciones, es el sorprenderme, ¿no? El encuentro con el otro. Eso es lo bonito de entender la lucha, entender esa justicia, pero es que necesitamos reparación. No puedo ponerme las gafas de antropóloga sin no ponerme las gafas violetas. Si no entiendo y comprendo y aprendo qué es el feminismo, cuál es la lucha de la mujer, cuál es la lucha de otros pueblos en el mundo, cuál es la lucha de los agricultores, necesitamos comprender esa lucha y repararlas.
Y para mí ese es como el resumen de ese pasado que nos podríamos poner eternamente, ¿no? Y cómo... A la segunda pregunta. Vamos, ¿se encuentra diferencia entre el ser humano de la actualidad respecto al ser humano del pasado? Pues ahí me viene ese presente y sobre todo esa forma de pensar en que como ciencia de la cultura se aprende, es funcional, es simbólica, pero sobre todo es dinámica y cambia, y nosotros estamos cambiando, nos estamos adaptando. Y ese es el motivo también que nos hace plantearnos nuestro presente para mirar un futuro sostenible. Entonces, nuestro presente pues, es un mundo global, desigual, con muchos conflictos, con unas identidades híbridas que ya no sabemos quiénes somos. Estas preguntas del pasado, del presente y del futuro, ¿quién soy? Cuando me miro al espejo. La importancia de la terapia para conocerse y saber en dónde estamos, ¿no? Esas tradiciones, esa modernidad, y me recordaba también el colonialismo, por supuesto, hay que reparar, y sobre todo ese cambio, ¿no? Ese cambio cuando conocimos ese nuevo mundo, la nueva España en México, ahora nos encontramos porque nos encontramos en un momento liminal. Liminales que en un rito de paso, que no sabemos como de adolescentes a adultos, ¿no? O también se podría decir como el carnaval, que es el momento que todo vale, que entre la burla y la adoración, o un espacio fronterizo que no encuentra la orilla. Entonces estamos en ese momento difícil, pero que nos está haciendo reflexionar, porque venimos, si planteamos el presente, tenemos que ser conscientes y no olvidar que estamos en post-pandemia, y de la pandemia hemos aprendido mucho. ¿Y por qué la tenemos que olvidar? Tenemos que aprender, y lo que gracias a todas estas vivencias que hemos tenido, se ha destapado la salud mental, que hoy por hoy se están hablando de todas esas personas que no pudieron con su lucha interna. Entonces vamos a moverla, ¿no? ¿Desde dónde se mueve? Pues yo creo que una buena solución es la cultura. Y soy testigo de que Alaurín está haciendo mucho por la cultura. Hace poco estuve en unos conciertos, me lo pasé genial. Estuve el verano pasado también aquí las artes, todas sus expresiones forman parte, hacen mover el pensamiento, hacen cambiar las ideas, hacen reafirmarte de quién somos. Y a través de la cultura, pues es una gran solución. Y por eso, esos logros del ser humano en el presente, en el pasado, en el pasado no vamos a olvidar que tenemos los derechos humanos, que tenemos los derechos de la mujer, los derechos del niño, pero hay que trabajarlos todos los días. Y también tenemos la salvaguarda, que ya es algo de nuestro guiso, de nuestra forma de expresarnos. Eso es también una lucha, de seguir manteniendo las cosas bonitas y de transformar aquello que hay que transformar para ser más sostenible. Entonces, pues ahí es donde yo veo pues un mundo que ya nos tenemos que poner en marcha. Está bien que lo escribamos, está bien pero hay que hacer y hay que trabajar. ¿Cómo se hace?
pues poniendo el capital humano en el centro. Encontrarnos con la naturaleza, con los otros seres vivos de manera horizontal. Tener un diálogo abierto, con respeto a todo lo que nos rodea, con la dignidad de los pueblos, con la diversidad cultural que tenemos en el mundo, que tenemos en nuestras calles, con las generaciones que se hablen, que dialoguen las nuevas y las diferentes generaciones. La empatía, hay que educar en empatía. Es que ¿dónde nos ha quedado la empatía? Y por eso ahí es donde veo yo que el lugar bonito es el lugar de encuentro con el otro, en el que podemos crear, transformar y ver un mundo, mirar un horizonte de esperanza. Pues eso, un poquito de ecología de los saberes y ponernos nuestras gafas, hacernos preguntas, cuestionarnos para transformar aquello que no nos gusta de nosotros. Yo llevo un año sin fumar y estoy muy orgullosa de mí. Lo he cambiado. O sea, se pueden cambiar cosas. Y yo pensaba que no. Pues eso, ánimo y que tenemos un mundo maravilloso y unas personas maravillosas a nuestro alrededor. Me ha encantado realmente toda esa historia, ¿no? También desde el pasado, el presente y también, bueno, mencionar vale, tenemos esto, pero ¿qué hacemos con todo esto, no? También ese concepto de autosuperación tan necesario. Bueno, ahora pasamos en la parte de la historia del arte con Arantxa. Vamos con la primera pregunta. ¿Sí, Duay? ¿Cuáles crees que han sido los desencadenantes a nivel histórico que nos han llevado a la situación actual como sociedad? Bueno, lo primero, muchas gracias, y la verdad que el quedarme yo aquí al final es como que voy a hacer como un resumen de todo lo que han hablado mis compañeros. No quiero desviarme, entonces voy a seguir un guión. Quiero comenzar esto dejando claro una cosa, después de haber estado escuchando a mis compañeros, y me reafirmo en algo que tengo muy claro. ¿Cuál es el fin del arte? Para mí el fin del arte es curar el alma. Y bueno, siguiendo a lo que me acaba de preguntar Michael, ¿cuándo, en qué momento es cuando el hombre, de alguna manera, empieza a romper con sus valores? Yo creo que deja de funcionar, es en el momento en el que el hombre deja de funcionar como grupo colaborativo en busca del mismo fin. Y esto sucede en el momento en el que en la historia aparece lo que sería la propiedad privada, las acumulaciones. Quiero aprovechar también, os he comentado que yo estuve 16 años restaurando las vidrieras de la Catedral de León, y también aprendí mucho, no solo de arte, sino a trabajar mi interior. En ese momento, pues, en que despierta el ser humano uno de los principales vicios de la sociedad, que es la codicia, la necesidad de buscar excesivamente la riqueza y los recursos materiales, no espirituales, y frente a esta aparece en el interior del otro ser humano lo que sería la envidia, que le hace sentir celos, resentimientos hacia los logros y posesiones de los demás. La consecuencia de esta codicia es otro de los vicios humanos, la soberbia, sintiéndose por encima del resto, llegando a menospreciar a los demás, lo que a su vez le lleva al egoísmo, donde prioriza sus principios, sus propios intereses, por encima de los demás. Y en ese momento ya es donde se rompe la cadena espiritual que nos une como especie, derivando a lo que sería la ira,
del resto, que hace que experimente y exprese enojo de manera descontrolada en conflictos sociales, en guerras, etc. Todo esto lo encontramos en el templo gótico. ¿Y dónde nos tenemos que remontar? ¿Cuándo sucede esto de verdad? Pues sucede en el Neolítico. Para buscar en qué momento debemos remontarnos entonces a la prehistoria, a la primera revolución que se produce en el hombre, y es cuando deja de ser nómada, aprende a cultivar y a domesticar los animales. El Neolítico va a marcar un cambio fundamental en la evolución humana, en el estilo de vida, y pasan de nómadas, cazadores, a ser agrícolas con estructuras mucho más asentadas. En este periodo se van a sentar las bases para lo que será el desarrollo de las civilizaciones mucho más complejas. Es interesante destacar también, en el momento en el que decide domesticar a los animales, la relación simbiótica que se produce en lo que será la naturaleza, la relación del hombre y la naturaleza. También es muy importante la naturaleza para curar el alma. Las comunidades se van a hacer cada vez más permanentes, surgen las primeras aldeas, una nueva organización social, y con el tiempo estas organizaciones sociales, cada vez más complejas, consecuencia, excedentes agrícolas, aparición del comercio y de la riqueza. Esta acumulación material, que es inevitable, que hizo que emergiesen líderes y estructuras de poder. Con ello surge entonces también otro invento que avanzó mucho en la sociedad, la escritura. La escritura en un principio se utilizó para gestionar los excedentes de producción. Y en otras épocas en las que se producen cambios importantes, pues yo siempre he dicho que la historia es cíclica y los episodios se van repitiendo constantemente. Podemos hacer alusión, por ejemplo, desde el descubrimiento de América, cuando los indígenas quedan sometidos a los colonos, la Revolución Francesa, que surge a partir de las ideas del liberalismo, el periodo de las revoluciones industriales, donde la brecha entre ricos y pobres se hace abismal, el colonialismo del siglo XIX y la obsesión de explotar todos esos recursos naturales de una manera totalmente descontrolada. Y como no, pues en el siglo XX y el siglo XXI, la globalización, los avances tecnológicos, etc. Principalmente, ¿qué es lo que uno de los elementos que nos está destrozando a veces como colectivo? Pues la propiedad privada, como digo, ¿no? La propiedad privada acompañada siempre del desarrollo económico, provocando pues desigualdades sociales, conflictos y guerras, prácticas laborales muy injustas y explotadoras, sobreexplotación y degradación ambiental, acceso desigual a los servicios básicos, con la educación, la salud, la vivienda, la especulación financiera, la corrupción, el abuso de poder. Pero bueno, no todo esto es algo malo, ¿no? No debemos olvidar también, por eso digo que estoy haciendo como un resumen de mis tres compañeros, el aspecto desde el punto de vista espiritual, dónde queda la espiritualidad en el hombre. Entonces hay un momento muy importante en la historia a tener en cuenta, que es cuando aparecen las religiones monoteístas, en este caso el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Qué supone que el ser humano tenga un solo Dios? Pues ¿por qué es importante? Pues porque de alguna manera la unidad divina mantiene una conexión muy estrecha entre lo que será Dios y sus seguidores, frente a la complejidad de toda la práctica politeísta de muchos dioses y demás. También es verdad que las religiones monoteístas van siempre mucho más asociadas a la moral y a la ética con la voluntad divina única, frente a la moral del politeísmo, que puede ser mucho más diversa y descentralizada. Y por supuesto, como todos sabemos, pues las religiones monoteístas a menudo desempeñan un papel unificador, tanto en las sociedades como en la política. Pero también, por otro lado,
el hecho de haber religiones politeístas, hay una gran diversidad cultural y la consecuencia principal es los conflictos entre las comunidades. ¿Podrías ubicar algún acontecimiento o momento histórico preciso que ha condicionado a desarrollar un tipo de sociedad desconectada de su hábitat natural y a su vez otro momento importante que ha acercado al ser humano hacia la espiritualidad? Bueno, pues lo hemos mencionado ya, yo creo que los 4 ponentes. Para mí un momento destacado es la revolución industrial que surge a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y que se extiende luego por Europa, luego a Estados Unidos, que tuvo profundas implicaciones económicas, sociales y ambientales. Aunque trajo consigo avances tecnológicos y mejoras en la calidad de vida de algunos sectores, también genera una serie de consecuencias muy negativas. Conllevó condiciones de trabajo extremadamente duras, con jornadas laborales excesivamente largas, ambientes muy peligrosos y salarios muy precarios. El rápido crecimiento de la industrialización, a su vez, pues lleva a una migración masiva de la gente del campo hacia las ciudades. Se huye del entorno natural del ser humano hacia el entorno artificial. Se crean viviendas inadecuadas, insalubridad, hacinamientos. Las condiciones insalubres también de las fábricas y de las áreas urbanas llevan a problemas de salud muy generalizados, enfermedades infecciosas. Los niños también eran empleados en las fábricas y en las minas. La brecha entre lo que eran los propietarios y los trabajadores fue abismal, como dije antes. Y por supuesto también no nos olvidemos, y vuelvo a insistir otra vez en la importancia de la naturaleza, el contacto del ser humano con la naturaleza, de volver a sus orígenes, pues el impacto negativo que tuvo la revolución industrial sobre la naturaleza. El abuso en la búsqueda de recursos naturales, carbón, el petróleo, la contaminación. Y bueno, sobre aquellos restos que nos quedan en las ciudades, de los barrios obreros del siglo XIX y de las condiciones de vida totalmente inadecuadas. Esto trae consigo movimientos sociales, reformas laborales que hacen que se vaya mejorando también la sociedad, la creación de sindicatos, etc. Pero no voy a ser tan negativa porque hay que salir con un poquito de claridad de todo esto. Hay un momento crucial a lo largo de la historia del ser humano, el cual yo me pude empapar durante 16 años, y es el que os comentaba al principio. Para mí, una de las épocas más importantes en las cuales surge una fusión entre una evolución a nivel económico y social, junto con una evolución espiritual, es el periodo gótico, el periodo entre los siglos XIII y XV. En esos momentos, en Europa concretamente, pues se producen unos cambios, una evolución, el desarrollo de las urbes, un gran desarrollo económico, pero a la vez se produce un cambio religioso. La forma de ver a Dios, la forma de ver a la Virgen, los santos, es totalmente distinta a lo que tenemos hasta el momento, en lo que sería el periodo románico, prerrománico. Aparece un Dios Padre. Perdonad que me he puesto a hablar y no os he pasado nada de esto. Aquí tenemos a vista del pájaro el tesoro más bonito de León, la Catedral de León junto con sus vidrieras. Disculpad. Aquí lo tenemos. Y bueno, se produce un cambio espectacular. Aparece un Dios humano, un Dios, un Padre que nos quiere, que nos cuida, y eso crea cierta tranquilidad, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo se refleja esto en el arte? Por eso al principio decía, el arte cura el alma. Con la construcción de estos templos tan espectaculares y estas catedrales góticas, se llega al esplendor máximo de la belleza que nos hace conectar a Dios. Incluso
para los que somos creyentes, entramos y tenemos el sentimiento de recogimiento. Pero en templos tan espectaculares, incluso las personas que no son creyentes sienten una interioridad especial y una paz especial, al margen de sus creencias. ¿Qué es lo que buscaba el hombre gótico? El hombre buscaba la belleza del contrario, en la naturaleza, como decía San Francisco de Asís, pero también en la luz, como dijo mi compañero también, y como vemos muchas veces, como vemos en esta exposición, ¿no? Y la luz queda manifestada en las vidrieras. Lo que se pretendía en estos momentos era recrear la Jerusalén celeste de alguna manera y educar a los fieles. Quiero un poquito de enrollar. Y bueno, también vemos en la Catedral de León, se representa en la Catedral de León y en muchos templos góticos el juicio final. He comenzado hablándoos de los vicios del ser humano. El juicio final intenta también demostrar en el templo gótico, demostrar a los fieles estos vicios humanos y a la vez enseñarles las virtudes humanas, como puede ser la honestidad, la bondad, la generosidad, la paciencia, la justicia, la humildad y el respeto. De ahí que enlazamos otra vez la importancia de las religiones monoteístas, ¿no? El desarrollo de las virtudes. Y bueno, por supuesto, ya solo tenéis que ver estas imágenes y os dais cuenta que buscan la belleza en la luz, buscan a Dios en la luz. Esta es una imagen de la Virgen del Prado, es del siglo XV, es una vidriera, la primera vidriera que se restauró. Y aquí se ve una Virgen Madre, una Madre tierna, que nos quiere. Cuando hablábamos al principio, hablábamos de que no sabemos a veces gestionar nuestras emociones, porque nuestros padres y nuestros abuelos no sabían hacerlo. Primero hay que perdonarles, porque ellos no sabían hacerlo. Pero el hecho de cambiar el concepto y de enfocarnos en una madre tierna que nos cuida, nos ayuda también de alguna manera a decir, bueno, tengo una protección, tengo un cuidado. Y por otro lado, bueno, pues pasamos si quieres a la tercera pregunta. ¿Qué contarán los libros de historia a nuestros sucesores sobre nuestra sociedad actual? Pues la verdad que yo aquí, cuando me planteaba esta pregunta, deberíamos partir de lo que busca en su mayor parte la sociedad de hoy en día, y que también lo hemos comentado, y es la felicidad. Todo el ser humano buscamos nuestra felicidad. Y hay veces que pienso que no es bueno estar obsesionados tanto tiempo en buscar la felicidad. Yo creo que nos obsesionamos y eso nos crea más ansiedad. Y la felicidad que buscamos a veces, y lo observo, es la felicidad efímera. La felicidad efímera no solo en lo material, sino en las relaciones humanas. Parece que cuando conocemos a alguien por primera vez, le vemos maravilloso, pero cuando empezamos a descubrir sus fallos, porque tenemos todos muchos fallos, se desgasta, ¿no? Esas felicidades efímeras en las relaciones humanas, en las que ya nos cansamos, en la ropa, en las marcas, en las vacaciones, la obsesión constante de igualarnos a los demás, en las metas, sin profundizar en lo que verdaderamente nos gusta y nos hace felices a cada uno de nosotros. Irnos de vacaciones porque todos se van de vacaciones y eso puede provocar más estrés aún en el individuo, y más si tienes familia, hijos, maletas. ¿Y dónde se debe buscar la felicidad? Me planteo muchas veces, no en esa felicidad efímera del consumismo, sino en la calma y en la paz interior. Y en ese sentido es lo que os digo yo, el arte a mí me ayuda. En las relaciones sin forzar, en la tolerancia, en el aceptar a la persona que tienes enfrente con sus defectos, con sus virtudes, en el respeto, en la empatía. Y por supuesto también en la naturaleza, como esta imagen que os he puesto, ¿no? Aprender a conectar con ella. Se ha hablado de la revolución industrial, como
la migración que hubo hacia esas grandes ciudades grises y nos olvidamos de conectar con la naturaleza. Yo creo que el hombre, el ser humano debería conectarse por lo menos un rato al día con la naturaleza. De manera totalmente sensorial, como también decía Michel, los colores a través de la vista, los oídos, los sonidos del mar, el viento sobre las hojas de los árboles, el sonido de los pájaros, el tacto, sintiendo el aire en la cara, el olfato, los olores del campo, etc. Yo recuerdo en el confinamiento que me tiré más de un mes sin salir, ni siquiera al jardín de casa, no sé, pues como muchos de los que estabais aquí presentes os entraría un bloqueo, y recuerdo que el primer día que salí al jardín fue porque se me estropeó el ordenador o se estropeó la wifi, no lo recuerdo bien, entonces no me quedó otra. Y al salir no voy a olvidar nunca la sensación que fue para mí sentir el aire en las mejillas. Y dije, no me lo puedo creer, y respirar y oler el aire. Y no sabía lo que era eso, y pasa el tiempo y dices, y tiene que pasarme esto para sentir lo que es el aire, lo que es el olor del aire también. Bueno, a centrarme un poquitito más, el interés también a mí me gusta muchísimo, soy docente, y me gusta muchísimo observar las reacciones de los niños, porque son muy duras, no están contaminados por los adultos, y aprendo muchísimo de ellos. También vivir y sentir los momentos, no coleccionemos vacaciones absurdas, no coleccionemos objetos absurdos, coleccionemos momentos de risas, momentos con los amigos, vivir el presente, el momento de ahora donde estamos aquí nosotros. Y esos son los mejores recuerdos, saber estar en soledad y guardar todas esas sensaciones en nuestras mentes como si fuesen tesoros. Los libros de historia, ¿qué les van a contar a mis hijos y a mis nietos? Pues el desarrollo tecnológico, la revolución industrial, la inteligencia artificial, el avance de la medicina, la biotecnología, los efectos sociales y económicos, la globalización, la interconexión entre economías, y seguiríamos los eventos políticos, el cambio climático, explorar los cambios de las modas, los conflictos internacionales, los sistemas económicos, los movimientos migratorios, y claro, me planteo, ¿dónde va a quedar la evolución del hombre como ser humano? ¿Dónde quedará la evolución de la espiritualidad en este entorno cambiante? Bueno, pues como docente me siento obligada a educar a las nuevas generaciones en otra cosa que también, en otro aspecto que también hemos comentado al principio. Educar no solo es enseñar matemáticas, lengua e historia, que me apasiona, historia del arte, sino educar en las emociones. Y desde los centros educativos estamos enseñando a saber fracasar, entre comillas, porque el fracaso no se tiene que ver entendido como lo entendemos nosotros. El fracaso es un cambio de rumbo nada más, y sobre todo enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a gestionar sus frustraciones. Creo que les estamos protegiendo tanto y demasiado que no sé qué sociedad primero, qué sociedad les estamos dejando nosotros ahora y cómo van a afrontar ellos esto. Desde los colegios y desde las universidades se está trabajando la educación emocional. La educación emocional como otra asignatura más, y en muchos de los casos la educación emocional a través del arte, haciendo proyectos de innovación y demás, y dando prioridad, desde todas las asignaturas, dando prioridad a la educación emocional. Y bueno, hasta aquí espero no haberme enrollado mucho, he querido ser muy escueta. Y nada, os invito a que conozcáis la Catedral de León, y sobre todo las iglesias de la Catedral de León, que son la joya de la corona. Y nada, ya que hace más frío que León. Bueno, nuestro exponente nos lo ha puesto bastante cruda,
pero también nos han dado posibilidades, esperanza y soluciones. Estudios dicen que el hombre moderno se originó hace alrededor de unos 200.000 años. La Tierra se originó hace unos 4.600 millones de años. Y solo entre 100 y 200.000 años después empezó a gestarse la vida, se originó la vida. Realmente, ¿qué es nuestra etapa vital respecto a tanta magnitud en esos tiempos? ¿Qué es? Pues yo creo que somos muy importantes. Somos justamente el eslabón que une ese primer hombre con nuestros sucesores. Somos esa parte, esa pieza fundamental de la vida. Una de las cosas que más me encanta y me apasiona del ser humano es su capacidad de adaptación y su determinación para cambiar las cosas. Ese mismo instinto que hizo levantar a ese primer hombre, lo hizo poner de pie para a lo mejor coger una fruta en un árbol o simplemente para mirar más allá de la hierba alta. Ese mismo instinto fue lo que nos llevó hacia la luna, por ejemplo. Ese mismo pensamiento, sí yo puedo, sí yo puedo ir más allá, yo puedo cambiar las cosas. Hace unos 500 años era impensable que desde un avión, por ejemplo, en la noche se pudiera ver una ciudad iluminada. Hace unos 500 años era impensable que el hombre pudiese volar. Hace unos 500 años era impensable que podíamos estar simplemente en pocas horas en otro punto del globo. Así que sí se puede. Así que os animo a que dejemos de mirar las películas catastrofistas y apocalípticas de Netflix que proyectan un futuro desastroso con la tecnología que nos come, los edificios todos decrépitos y la humanidad que está llena de zombie. Por favor, eso no nos hace bien, ese tipo de proyección hacia el futuro. Sí que nos hace bien remangarnos y utilizar todo lo que son nuestros dones, talentos, habilidades, capacidades y ponerlo al servicio hacia la transformación que deseamos ver en el mundo. Muchas gracias.